El reto me hace fuerte. El reto me hace fuerte. El reto me hace fuerte. Hebreos 4, versículo 16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Yo quiero que lo repitamos todos con voz de trompeta después de mí. Por tanto, bueno, dije con voz de trompeta, lo hicimos con voz de flautica, vamos a hacerlo con voz de trompeta. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén, gloria a Dios. Estos días hemos venido hablando acerca de la gracia, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de lo que hemos estado hablando estos domingos pasados, no? Hemos hecho un paralelo entre el Antiguo Testamento, entre lo que era la ley y lo que es ahora la gracia, ¿cierto? Antes estábamos regidos por unas leyes, unas normas, las cuales ninguno pudo cumplir por sus propios medios, ¿cierto? La gente intentaba cumplir la ley, pero siempre llegaba a la conclusión que nadie podía cumplir en totalidad la ley, ¿cierto? Recuerdo aquel muchacho rico que se acercó a Jesús y le dice Jesús, bueno, quiero seguirte. Entonces el Señor le dice, cumple la ley. Sí, ya la ha cumplido toda, ¿cierto? Y le dice, bueno, está bien. Entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué pasó con ese muchacho? Dice que se fue triste, ¿cierto? Y no siguió a Jesús. Entonces, es difícil poder cumplir por nuestro propio medio la ley y todos estos mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. Eso lo estuvimos hablando en los anteriores domingos, acerca de que es imposible para el ser humano cumplir la ley. Por eso viene Jesús, el que no cometió pecado, el que nunca falló, dice la palabra, el que fue tentado en todo, pero no pecó. Ese fue el Cordero de Dios que se entregó por nosotros, para que nosotros podamos recibir la gracia, el perdón, la misericordia. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso? Gracias, Jesús, por tu gracia. Gracias, Dios. Si no fuera por Cristo, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos esta mañana reunidos, porque todos hemos pecado. Dice Romanos que no hay ni uno justo en la tierra, pero Cristo, el único justo, murió por todos los pecadores, y por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados futuros. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros ahora podemos agradar a Dios. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, el Señor nos regaló el Espíritu Santo. Dice la palabra que tenemos las arras del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo para nosotros. Ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros y es el Espíritu Santo quien permite que nosotros vivamos una vida que le agrada al Señor. El ser humano por naturaleza está tendido al mal, ¿cierto? Siempre llegamos a la conclusión, bueno, y quiero que lo piensen en esta mañana. ¿Quién se acercó a quién? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? ¿Ustedes qué piensan? Piénsenlo ahí en su situación particular. Cada uno hemos tenido una situación diferente en la que nos hemos acercado a Dios. Pero ¿cómo ha sido? ¿Nosotros nos acercamos a Dios porque nació en nuestro corazón o Dios se acercó a nosotros? Dios se acercó a nosotros. El ser humano por naturaleza no se acerca a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un momento difícil, ¿cierto? Cuando hay una dificultad, una enfermedad, un momento de crisis, ay, yo escuché que por ahí hay un Dios. Ayúdame, ¿cierto? Pero no entendemos que Dios está en medio de todo eso con un propósito. Y es que nosotros nos acerquemos a Él. Nosotros queremos, no, pero yo me acerqué, yo fui a la iglesia. Pero fue Dios quien puso ese deseo en tu corazón
para que te acercaras. Aún la misma situación difícil. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación difícil y alguien se nos ha acercado? Ven, quiero hablarte de Jesús. Y Jesús se ha acercado a nosotros. Es más, ¿cuántos de nosotros ya conociendo la fe nos hemos apartado y ha sido Dios quien se ha acercado a nosotros? ¿Cuántos les ha pasado eso? Recuerdo en algún momento de mi vida, en mi fe cristiana, entré en un momento de crisis y yo dije, voy a dejar la iglesia, voy a dejar la alabanza, me aburrí de todo, me voy. Y me fui de la iglesia, efectivamente. Estuve trabajando, estudiando, estuve haciendo un montón de cosas. Y yo decía, yo no quiero nada de Dios. Dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de hacer un montón de cosas. Pero una vez recuerdo tanto, justamente en ese tiempo nos empezaron a llamar con mi papá a varias iglesias para cantar himnos, de estos himnos antiguos, los voceros de Cristo y todos estos himnos antiguos que mi papá se los sabe y bueno, nosotros los compartimos y nos han invitado a muchas iglesias. Y recuerdo que en una de esas iglesias yo como, ay, qué fastidio tener que ir a una iglesia, imagínense, terrible. Yo pienso ahorita, yo cómo fui a pensar eso. Y yo, qué fastidio tener que ir a una iglesia, pero bueno, yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar y ya, toco lo mío y me voy y listo. Y recuerdo tanto nuestros pensamientos, ¿no? Recuerdo tanto que llegamos a ese lugar, empezó el tiempo de adoración y el Señor me tocó de una manera tan impresionante que yo caí de rodillas llorando y pidiéndole perdón a Dios. Decía, Señor, tengo todo, que tenía un buen trabajo, me estaba yendo muy bien, aparentemente. Pero yo dije, Señor, nada de eso que he conseguido hasta este momento me llena, ni llena mi corazón. Solo tu presencia. Amén. ¿Cuánto les pasa eso? No podemos vivir sin la presencia de Dios. Y esa es la gracia de Dios, que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos acercarnos con confianza ante Dios, como lo leíamos allí en Hebreos. Amén. Así que en esta mañana vamos a profundizar en lo que es la gracia, en lo que quiere el Señor que recibamos y que hagamos con la gracia. Amén. Vamos a Marcos capítulo 3 versículo 1. Marcos capítulo 3 versículo 1. Y una historia bien especial allí en Marcos, la vamos a leer esta mañana. Y vamos a analizar un poquito sobre esta situación en Marcos capítulo 3. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Nuevamente lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, versículo 1 en adelante. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. ¿Ustedes han visto a alguien con una mano seca? Una mano que no sirve, ¿cierto? Que no funciona su mano. Tal vez con un aspecto desagradable, una mano que no tenía ninguna función, dañada. Y dice, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo. ¿Quiénes lo observaban? Los fariseos, ¿cierto? Los que estaban allí. Uy, pero es que este tal Jesús es que sana en el día de reposo, si eso está prohibido. Y Jesús allí contra la cultura, contra la religiosidad, empezó a hacer este tipo de situaciones bien particulares, ¿no? Para poder acusar a Jesús. Lo hacían con ese propósito. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Tremendo milagro, ¿no? De Jesús. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes que encontramos aquí en la palabra de Dios. Y recordemos que la gracia es ese regalo inmerecido. Siempre tengamos ese concepto en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracia es un regalo inmerecido. ¿Alguien ha recibido alguna vez algo que no se ha merecido? ¿Cierto?
Yo recuerdo que en alguna ocasión, siendo profe de niños, no en la iglesia, sino en un colegio, había un chico que se portaba muy mal. Se portaba muy mal y era muy indisciplinado. Y entonces usé una técnica como viceversa en la psicología. Lo que hice, en vez de regañarlo, fue premiarlo. Este niño como que, venga, bro, si yo me porto mal, ¿por qué me dan un premio? Y empezó a través de las clases a cambiar sin necesidad de decirle nada. Y este niño como que se sentía, me están dando un regalo que yo no merezco, voy a empezar a comportarme de una manera adecuada. Empezó a causar algo en su vida. Muchas veces nosotros somos así en nuestra vida de fe. Todo lo que tenemos, porque tenemos muchas cosas, a veces decimos, no, pero es que quisiera esto, quisiera aquello, pero miramos a nuestro alrededor, tenemos una hermosa familia, tenemos cosas materiales, pero lo más importante, el Espíritu de Dios, tenemos paz, tenemos quien nos ame, tenemos una familia, ¿cierto? Tenemos una iglesia en donde compartimos nuestra fe. Así que somos ricos en el Señor. Y tantas cosas que hemos recibido realmente no las merecemos. Y esa es la gracia de Dios. En esta historia es bien importante cómo este hombre recibió esa gracia de Dios, esa sanidad y esa salvación para su alma. Pero hay algo importante allí y es que tenía la mano seca. Yo le quiero poner la siguiente situación. Yo creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos identificado en nosotros, hablemoslo físicamente, algún defecto, ¿cierto? No, es que no me gusta cómo se me ve esta orejita porque, bueno, X o Y motivo. Es que mis dedos, no sé, no me gusta la forma de mis dedos. Es que tuve algo y bueno, no quiero mostrar mi pie que tiene algo, bueno, lo que sea, ¿cierto? ¿Qué hace una persona que tiene un defecto normalmente? Lo esconde, lo oculta, ¿cierto? Uy, es que yo tengo, no sé, una cicatriz por aquí, entonces me pongo camisas hasta acá para que nadie me vea, ¿cierto? ¿Y qué hacemos normalmente? Escondemos nuestros defectos, ¿cierto? Pero allí hay algo importante que el Señor quiere enseñarnos esta mañana y es aprender a exponer nuestros defectos, nuestras necesidades, nuestras situaciones. En la palabra podemos encontrar muchos hombres que se ocultaron delante de Dios. ¿Se acuerdan de Adán? Allí en el paraíso pecó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Esconderse. ¿Dónde me escondo? ¿Cierto? Moisés, hay una historia bien importante con Moisés y llega el Señor con poder allí en el monte y decía que era como truenos y se veía bastante imponente. Y Moisés como, vamos todos, el pueblo. No, el pueblo de Israel decía, no, nosotros no vamos allá porque vamos a morir, ¿cierto? Y la gente con temor y con miedo, allí con Moisés. Isaías vio a Dios y se sintió inmundo de labios y dice que ahí en Isaías, ustedes lo pueden leer, dice que se consideró como muerto. Estoy muerto, dice, vi a Dios y soy inmundo de labios. Y hay ese síndrome de ocultarse por el temor a Dios. Los sacerdotes, por ejemplo, que servían en el tabernáculo, ellos debían llevar una vida intachable, una vida perfecta. Aquel que no cumpliera estos requisitos, ¿qué pasaba? Moría al presentar el sacrificio. Entonces imagínese el sacerdote, ¿será que estoy bien? Que no se me quede nada, que no oculte nada porque si no seguro voy a morir. Y la gente en el Antiguo Testamento, en la ley, vivía con un miedo hacia Dios. Entonces, obviamente, nosotros entendemos y sabemos que nuestro Dios es un Dios totalmente inmenso, poderoso, fuerte. Nosotros somos como polvo, somos como la arena del mar delante de Dios, pequeñitos delante de Dios, insignificantes, dice el salmista, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para que tú te fijes en el hombre? ¿Quiénes somos?
Y Dios es tan inmenso y tan poderoso. Y la gente miraba a Dios con ese temor. Dios, no, voy a morir. Y eso es la ley. Pero en la gracia, dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente, sin temor, sin miedo. Amén. Y muchas veces en nuestra vida nosotros actuamos así como aquellos hombres del Antiguo Testamento, con temor. ¿Y cuál es nuestro mecanismo de defensa? Me escondo, ¿cierto? ¿Cuántos han pecado aquí, en este lugar? Creo que todos hemos pecado, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos y le fallamos a Dios? No, pero yo que voy a ir a la iglesia, pero yo que voy a orar, yo que voy a leer la Biblia si es que yo soy un pecador. ¿Qué es lo primero que hacemos? Escondernos de Dios, escondernos de su presencia. Yo recuerdo en algún momento de mi vida, tenía una lucha constante con un área de mi vida. Y lloraba al Señor, ayunaba, Señor, ayúdame. Como Pablo le decía, quítame esto, por favor. No quiero seguir pecando con esto. Pero pecaba una y otra vez. Yo decía, soy un descarado. Yo no merezco estar delante de Dios. Soy un pecador, soy inmundo. Pensaba una cantidad de cosas. Y en medio de una de esas veces, el Señor me habló y me dijo, no importa cuántas veces tú peques, corre a mis brazos. No te demores en correr a mi presencia. Quiero que estés allí. Y basado en eso, yo compuse una canción. Pronto vamos a ver si ahorita les puedo cantar un fragmento. Compuse una canción que dice eso. Vengo a tu presencia, Señor. Sé que no lo merezco, pero aquí estoy. Y el Señor me enseñó que cuando pecamos, lo peor que podemos hacer es alejarnos. Nosotros nos sentimos pecadores, sucios, nos sentimos mal, ¿verdad? Pero el Señor, por su gracia y por su misericordia, si fuera en la ley, seguramente pecamos y hasta luego. No hay nada que hacer, moriste. Pero en la gracia, el Señor te dice, acércate a mí. Yo quiero restaurarte, yo quiero levantarte, yo quiero perdonarte. La gracia de Dios, como dice la palabra, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ocultamos, nos escondemos. Decimos, no vuelvo a la iglesia. Me siento sucio, no oro, no leo la Biblia, me aparto del Señor. Y aquel hombre, ¿qué hace Jesús? Dice, ven, hazte aquí en medio de todos. Imagínense ahí en la sinagoga, cuántas personas seguramente en alguna reunión, cuántas personas seguramente hubieran aquí. Imagínense que yo sepa, no sé, un defecto de José. Venga José, hágase aquí al frente y muéstrenos su defecto. Uy, no, Carlos, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Me va a decir José, no, pero es que si antes yo lo oculto, ¿verdad? ¿Por qué me quiere boletear delante de todos con mi defecto? No sea así. Pero ¿qué hace Jesús? Dice, ven y hazte aquí en medio de todos. Y el Señor desea que esta mañana nosotros salgamos de esa oscuridad, salgamos de lo oculto y nos expongamos a la luz de Dios. Amén. El no exponernos a Dios nos lleva a la vergüenza y esto produce acusación y esa acusación nos aleja de Dios. Como les comentaba en algún momento, el Señor me decía, no importa si acabaste de pecar, corre a mi presencia. Uno de los versos que más ha marcado mi vida es este que leímos en Hebreo. Acércate al trono de la gracia para que encuentres el oportuno socorro, dice la Reina Valera. Acá dice la oportuna ayuda. Corre a la presencia de Dios. No te escondas, porque el Señor quiere liberarte y esa es la gracia de Dios. Él quiere transformarte y hacer de ti un hombre de Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios por eso? Él ese aplauso al Señor en esta mañana. Y hay dos tipos de personas. Aquellas que se exponen a la luz de Dios y aquellas que huyen de la luz de Dios. Vamos a leer Juan, versículo 3.
capítulo 3, versículo 20. Juan, capítulo 3, versículo 20. Lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Dos tipos de personas. Y yo quiero que analices qué tipo de persona vas a salir siendo esta mañana. Aquella persona que huye de la luz, que no quiere exponerse a Dios, que no quiere que el Señor trabaje en su vida, sino que dice, Señor, déjame aquí quieto, que aquí estoy bien. Prefiero escuchar la transmisión desde mi casa. No juzgamos a nuestros hermanos. Sabemos que no vienen es porque están ocupados, sí. Pero tal vez en algún momento hemos sentido, yo no voy a la iglesia porque no me siento bien para ir a la iglesia. Pero ¿qué es lo que tú deseas en tu vida? ¿Ser aquella persona que huye de la luz de Dios o aquella persona que quiere exponerse a la luz de Dios para ser libre? El Señor quiere una iglesia libre, una iglesia que reciba su gracia y que transforme la sociedad. Pero es imposible si no nos exponemos ante Dios. Dios quiere sacarte de allí, de lo oculto, de lo escondido, traerte a la luz y darte libertad. Amén. Entonces es necesario exponernos a Dios para ser libres. Si no te expones a Dios, si lo mantienes oculto en tu vida, vas a ser esclavo de eso por mucho tiempo. Así que yo quiero que mires y analices en tu vida. Hay cosas que tal vez solo guardamos para nosotros. Nadie más lo sabe. Y lo guardamos en nuestro corazón. Ya sea un pecado, ya sea una situación con un hermano. ¿Cuánto nos ha pasado? Y es que ese hermano me miró mal. Y uy, cada vez que lo miro, quiero enviártelo, Señor. ¿Cierto? Y guardas eso en tu corazón y no lo expones a la luz de Dios. Y eso te vuelve esclavo, te enferma, te amarga, te aleja de Dios, apaga tu vida espiritual, ¿cierto? A veces guardamos situaciones, sentimientos que hay en nosotros y decimos, no se lo voy a decir a nadie. Y Dios quiere que expongas a la luz de Dios estas situaciones. Entonces el primer punto es dejar la vergüenza a un lado. Dile a tu hermano, no seas sinvergüenza. Sinvergüenza, hermano, sinvergüenza. Acércate a Dios sin vergüenza, dile. Acércate a Dios sin vergüenza. Ese es el primer punto, acercarnos a Dios sin temor. Antes, ¿qué hacíamos? Lo que les decía hace un momento, nos acercábamos y seguramente moríamos por nuestro pecado. Pero ahora Cristo, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, puedes acercarte sin temor porque Dios te va a restaurar, porque Dios te va a levantar. Tal vez tú digas, pero es que, Carlos, lo he hecho durante mucho tiempo, durante muchos días, durante muchos meses y la situación sigue igual. Yo no merezco acercarme a Dios. Déjame decirte que yo pensaba lo mismo. Esta situación que yo les comento duró tal vez más de 1 año o 2 años, donde yo servía en la iglesia. Mi esposa me conoció en ese proceso y yo servía en la iglesia y yo llegaba, pecaba el lunes, ¿cierto? Me sentía mal. Yo no oraba ni el martes ni el miércoles. Y yo el jueves voy a hacer un ayuno. Jueves, viernes y sábado ayunaba. Y yo llegaba a la iglesia, estoy restaurado, ahora sí. Poder y la gloria de Dios. Llegaba el domingo y me sentía ungido. Y llegaba a mi casa y otra vez pecaba el lunes. Yo no, pero... Y otra vez volvía a ayunar y a orar y a buscar. Hice una cantidad de cosas en mis fuerzas y en mis capacidades. Pero aún en medio de todo eso, aprendí a acercarme a Dios y a entender que Dios no te rechaza. No importa cuánto
hayas pecado, si tienes un corazón sincero y quieres cambiar, Dios lo va a hacer en tu vida. Acércate a Dios. Dile a tu hermano, acércate a Dios esta mañana. Deja la vergüenza, sin vergüenza, hermano. Y el punto número 2 es: lo que se expone, se sana. Dígalo conmigo, lo que se expone, se sana. Lo que se expone, se restaura. Lo que se expone, se transforma en algo bueno. ¿Cuántos lo creen? Aquel hombre de la mano seca estuvo delante de todos, ¿cierto? Se expuso y recibió la gracia de Jesús y fue sanado. Hay unos versículos que me parecen impresionantes que están en el Salmo 32. Vamos a dirigirnos al Salmo 32, versículo 3. Salmos 32, versículo 3. Y mire lo que dice el salmista David. Gracias. Aquí en la palabra de Dios. Cuando lo digan, cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Salmos 32, versículo 3. Y mire lo que dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Hace un tiempo experimenté esto que estamos hablando y empecé a luchar solo en un área de mi vida. Solo, aún sin mi esposa. Yo dije, esto lo voy a hacer solo y voy a superarlo. Eso pensé. Cuando me di cuenta, cada día estaba más consumido en eso, hasta que me llevó a una condición de pecado. Y cuando fue manifestado en pecado, entonces me di cuenta que era necesario que se expusiera a la luz de Dios para ser libre. Cuando lo expuse a la luz de Dios, cuando esta situación sucedió, Dios transformó mi vida. Pero mientras estuvo oculto, donde nadie lo supiera, cada día me iba consumiendo. Yo no podía dormir, no me sentía tranquilo, no podía orar con paz, no podía vivir tranquilo. Y día tras día, esta situación crecía y se volvía más complicada. Casi destruye mi vida. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, permitió que esto saliera a la luz para hacerme libre. Por eso es necesario que expongamos a la luz de Dios estas cosas. Dice que mientras callé, que mi cuerpo se consumió. Cuando guardas el pecado, cuando guardas el rencor, tal vez sea el rencor por un familiar. Es que este familiar, mi tío, mi papá, mi mamá, me hizo esto, no respondió por mí, ¿cierto? No me quiso, no me dio amor, me abandonó. Cualquier situación, y guardas eso en tu corazón, te consume, te enferma. Y tú dices, pero tengo esta enfermedad y tomo medicamentos y hago esto y hago lo otro y sigo enfermo. Porque es necesario que expongas a la luz esa situación y se la entregues a Dios. Le digas, Señor, mira, entrego esto delante de ti. Muchas enfermedades se producen por la falta de perdón. Tal vez tú dices, es que mi esposo me hizo esto hace tantos años. Es que mi esposa me hizo esto. No se lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar. Y tu cuerpo se enferma. Tu corazón se carga y vives en zozobra. No puedes dormir, necesitas pastas. Conozco muchas personas así. Necesito tomarme la pasta para dormir, porque si no, no puedo dormir esta noche. Esa situación económica tal vez, que no has querido contarle a nadie, que no has querido exponerlo delante de Dios. Y tú dices, me quedo callado y te consume. En algún momento, recuerdo de mi vida, no podía descansar. Me acostaba en la cama y daba vueltas y vueltas. No dormía, me levantaba cansado, me dolía todo. Y me la pasaba cansado, con estrés.
Y es porque guardamos en nuestro corazón aquellas cosas que no queremos mostrar. Y Dios no está buscando que tú te acerques a Él perfecto. Al contrario, Él quiere que te acerques como en un hospital. Cuando vamos al médico es, doctor, es que me duele aquí, estoy muy enfermo de esto. Nuestro amigo por aquí de la alabanza, muchachos, me tocó irme a urgencias y me dio esto y me dio lo otro. ¿Cierto? Se expuso al médico, pero ¿qué hubiera pasado? No, yo me quedo en la casa, me aguanto el dolor, me tomo una pasta, tal vez se muere, ¿cierto? Y no estaríamos contando con Él en este lugar. Así que es necesario que expongamos a la luz del Señor todas las situaciones. Y ya les voy a hablar un poquito acerca de cómo podemos hacerlo. Y dice allí en el versículo 3 de Salmos 32, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Versículo 5, vamos a saltar al versículo 5 allí en Salmos 32. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Confesaré mis transgresiones y tú perdonarás la culpa de mi pecado. Dios quiere transformarnos y quiere levantarnos como iglesia, pero necesitamos exponernos a la luz de Dios. Y hay dos maneras de hacerlo, hermanos. Primeramente, en la presencia de Dios. La gracia se trata de no confiar en nuestras propias fuerzas. Tal vez estás viviendo una situación que tú dices, pero es que yo no puedo contar esto porque se destruye mi hogar, me echan del trabajo. No puedo contar esto es complicado. Pero es necesario que lo presentes en primer lugar delante de Dios y empieces a buscar la presencia de Dios de una manera incansable. Yo empecé a orar, a buscar la presencia de Dios. Señor, transfórmame. En algún momento dije, Señor, me muero aquí buscándote, pero me vas a cambiar. No sigo en lo mismo. Y ayunaba y oraba y buscaba al Señor, porque es la única manera, hermanos. Tal vez hay situaciones donde tú dices, mi hogar se va a destruir, estoy a punto. Y tú dices, le voy a dar una serenata. Lo puedes hacer, está bien. Nos puedes contratar, claro que sí. Voy a llevar unas flores, voy a hacer esto. Y haces un montón de cosas en tus fuerzas, cuando la solución y la respuesta está allí en la oración, está allí en Dios, de rodillas buscando la presencia de Dios. Y tú buscas otros medios. Voy a hablar con mi cuñada, voy a hablar con esto, con la otra persona, con la mamá, con la suegra, con todo el mundo para que me ayude. Y lo hacemos como en la gracia, como en la ley, perdón, en nuestras fuerzas. Y no lo logramos. Pero cuando lo hacemos en la fuerza del Señor, en la gracia del Señor, todo cambia. Yo buscaba al Señor y parecía que nada sucedía en mi vida. Yo decía, pero Señor, mira, estoy orando y estoy ayunando y como que nada pasa, como que sigo en lo mismo. Pero un día, dentro de esas semanas que siempre amanecía con el deseo de pecado, de repente no apareció esa sensación de pecar. Algo pasa en mí, no quiero pecar. ¿Qué pasó? Y pasaban los días y me siento bien, me siento fuerte. ¿Por qué? Porque no es tu fuerza, no es por lo que puedas hacer, es la fuerza de Dios. Dile a tu hermano, es la fuerza de Dios en tu vida. Entonces, exponte a la presencia de Dios. Si hay una situación, preséntala delante de Dios todos los días. Tenemos que ser violentos y decir, Señor, voy a hacer un ayuno. Señor, voy a orar todas las noches. Señor, voy a leer la palabra de Dios todos los días. Tal vez no lo estés haciendo, pero tienes que tomar una determinación y decir, lo voy a empezar a hacer porque solamente Dios puede ayudarme con eso. No esperes a que la situación sea peor. Tal vez no haya salida y todo se destruya. Búscalo ahora, que Dios puede restaurarte y sanarte. Amén. Exponer estas situaciones a personas maduras en la fe. Sé que en muchas ocasiones nosotros preferimos
guardárnoslo y no decirle a nadie, o en el peor de los casos, contárselo a alguien que no teme al Señor. Decía el pastor en una prédica hace unas semanas, decía, si tú vas y te le acercas a la persona soltera del trabajo, que se divorció, que ahora está soltera, y le dices, hermano, estoy que me divorcio de mi esposa, ¿qué crees que te va a responder? Hermano, pero hágale ya mismo, se lo está perdiendo. ¿Qué va a decir, cierto? Ya, eso, déjela ya, no insista más con eso. Y a veces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es correr al compañero del trabajo. Vamos y nos tomamos algo. Hermano, me está pasando. Eso no pasa nada. ¿Eso qué? No importa. ¿Cierto? Antes el contrario es peor. Pero acerquémonos a aquella persona que puede darnos un consejo de Dios, que puede ayudarnos. Y eso va a traer libertad a tu vida. Aquí hay muchas personas, los pastores, hay líderes en los cuales puedes confiar y puedes contar. Tú puedes decirle, hermano, estoy pasando esta situación. Sé que hay situaciones que son vergonzosas. Como les decía, este hombre seguramente pase aquí adelante y muéstrenos su mano seca. Es vergonzoso, claro que sí. Pero al exponerse, Dios trajo libertad a su vida. Es necesario que nos expongamos. Hermano, mire, estoy pasando por esto. Necesito ayuda. Y Dios empieza a traer libertad cuando expones eso a la luz. Dice el salmista, mientras callé, mis huesos se consumían. Tu vida se consume cuando callas. Pero cuando hablas y pides ayuda y pides consejo de Dios, Dios te restaura y Dios te sana. Amén. Y finalizamos con este capítulo nuevamente de Hebreos, que me impacta. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Acércate hoy, hermano, a su trono. No sé qué situación tal vez estés pasando, pero pasamos situaciones difíciles. El trono de la gracia no es que acá hay un trono y literalmente está Jesús aquí sentado, sino es corre a su presencia con sinceridad. Como les decía esa vez, estaba allí en medio de la iglesia y me sentí expuesto por Dios y caí de rodillas. Señor, está bien, me rindo, no quiero luchar contra ti, te amo. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.